Capítulo 12 de El ensueño, de Émile Zola, traducido por Carlos Malagarriga. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 12. Una noche Angélica no podía dormir. El insomnio tenía sus párpados abiertos, en medio de la gran debilidad que la tenía postrada, y como los Hubert se habían acostado, y faltaba poco para que dieran las 12, decidió levantarse, a pesar del gran trabajo que esto le costaba, sintiendo de pronto miedo a morirse si continuaba en el lecho. Se ahogaba. Púsose un peinador y se arrastró hasta la ventana que abrió de par en par. El invierno era lluvioso, impregnado de una húmeda suavidad. Luego se dejó caer en el sillón y subió la mecha de la lámpara, que se dejaba encendida toda la noche sobre la mesita, en la cual, al lado de la leyenda de oro, había el ramo de malvarrosas y hortensias. Para darse cuenta de que vivía, cogió el bastidor y dio algunas puntadas, temblándole las manos. Entre sus dedos blancos parecía que brotaba sangre de la seda roja de una rosa, como si fuese la sangre de sus venas que iba brotando gota a gota. Cosa rara, se había revuelto 2 horas entre las sábanas ardientes sin poder conciliar el sueño, y ahora cedió a él, al poco rato de estar sentada. Su cabecita, apoyada en el respaldo, se inclinó un tanto sobre el hombro derecho. Tenía en sus manos inmóviles la aguja con la seda. Parecía que seguía trabajando. Muy blanca y muy tranquila, dormía a la luz de la lámpara, que daba al cuarto la quietud y la blancura de una tumba. Palidecía la luz en la enorme cama, con sus cortinas de indiana rosada desteñida. El arca, el armario, las sillas de encina antigua se destacaban y manchaban de luto las paredes. Deslizáronse algunos minutos. Angélica dormía muy tranquila y muy blanca. De pronto se oyó un ruido, y en el balcón apareció Feliciano, pálido y adelgazado como ella, y temblando, el semblante trastornado. Iba a saltar cuando la vio hundida en el sillón, a la luz de la lámpara, hermosa e inspirando ternura. Una pena infinita comprimió su corazón. Se adelantó, se arrodilló y se hundió en una contemplación desolada. Ya no existía. La enfermedad la había agotado hasta tal punto que parecía que no pesaba y que se había posado allí como una pluma que al menor soplo iba a volar. Veíase en su claro sueño su sufrimiento y también su resignación. Era ella con su gracia de lirio, con el vuelo de su delicado cuello entre los 2 hombros, su cara larga y transfigurada de virgen que vuela al cielo. Los cabellos no eran más que luz, y su alma de nieve brillaba a través de la seda transparente de su piel. Era hermosa, con la hermosura de las santas suavidades de su cuerpo, que le deslumbraba y le desesperaba, y le tenía embargado e inmóvil, con las manos cruzadas. No despertaba y seguía a sus pies mirándola. Un ligero aliento de los labios de Feliciano debió besar la cara de Angélica, porque de pronto ésta abrió los ojos. No se movió y le miró a su vez, sonriendo como en un ensueño. Era él, le reconocía, a pesar de estar tan cambiado, pero creía soñar, pues le sucedía muchas veces verle así en sueños, lo cual aumentaba su dolor al despertar. Feliciano extendió hacia ella las manos y habló. Alma mía, te amo. Me han dicho que estabas mala y he venido. Estoy aquí. Te adoro. Angélica se levantó con prontitud. Temblaba y se pasaba los dedos por los párpados maquinalmente. No lo dudes. A tus pies estoy y te amo siempre. Entonces Angélica gritó. Ah, ¿eres tú? No te esperaba. Eres tú. Y a tientas cogió sus manos para convencerse de que no era una visión fugaz del sueño. Me amas siempre y yo te amo, sí, a pesar de todo y mucho más de lo que creí poder amar.
Fué como un aturdimiento de dicha, un primer minuto de alegría absoluta en que todo lo olvidaron, entregados a la certidumbre de amarse todavía y decírselo. Los sufrimientos de la víspera, los obstáculos del día siguiente habían desaparecido. No sabía cómo estaban allí, pero allí estaban, confundiendo sus dulces lágrimas, estrechándose con un casto abrazo, él embargado por la compasión, ella tan demacrada por la pena que Feliciano no tenía de ella entre sus brazos más que un ligero aliento. En el encanto de su sorpresa, Angélica había quedado paralizada, vacilante y feliz en el fondo de su sillón, no encontrándose, incorporándose a medias para volver a caer en la embriaguez de su alegría. Ah, mi señor amado, mi único deseo se ha realizado ya. Te he vuelto a ver antes de morir. Feliciano alzó la cabeza con un ademán de angustia. ¿Morir? No, no quiero. Estoy aquí y te amo. La pobre sonreía angelicalmente. Ya puedo morir, puesto que me amas. Ya no me asusta. Me dormiré así sobre tus hombros. Dime una vez más que me amas. Te amo como te amaba ayer, como te amaré mañana. Y no lo dudes, esto es eterno. Sí, para una eternidad nos amamos. Angélica, extasiada, miraba con los ojos perdidos en la blancura del cuarto, pero de pronto pareció despertar, y al fin reflexionó en medio de la inmensa felicidad que la había aturdido, y se quedó sorprendida. ¿Me amas? ¿Por qué no has venido antes? Tus padres me dijeron que ya no me amabas. Yo también estuve a punto de morir. Pero cuando he sabido que estabas enferma, me he decidido a venir aunque me arrojen de esta casa, cuyas puertas me cerraron. Sí, mi madre me decía también que ya no me amabas, y he creído a mi madre, porque cuando te vi con esa señorita, creía que obedecías a monseñor. No, esperaba, pero he sido cobarde y he temblado delante de él. Hubo un momento de silencio. Angélica se incorporó. Su cara se volvió dura y cortó su frente una arruga de cólera. Entonces nos han engañado a los dos. Nos han mentido para separarnos. Nos amábamos y nos han torturado y casi nos han matado. Pues bien, esto es abominable y esto destruye nuestros juramentos. Somos libres. Un profundo desprecio la mantenía en pie. Ya no sentía mal alguno y volvíanle las fuerzas con el despertar de su pasión y de su orgullo. Haber creído que su ensueño había muerto y de pronto volverlo a encontrar vivo y radiante, y decirse que no había desmerecido el uno para el otro y que otros eran los culpables. Un engrandecimiento de sí misma, la seguridad de vencer, la exaltaban y le arrojaban a una suprema rebelión. Vamos, partamos, dijo sencillamente. Y andaba por el cuarto con valentía, con toda su energía y voluntad. Cogió un pañolón para echárselo sobre los hombros, otro pañuelo para la cabeza bastaría. Feliciano lanzó un grito de felicidad al verla adelantándose a sus deseos, porque no pensaba más que en la fuga, sin dar con la audacia de proponérsela. Partir juntos y desaparecer y cortar de un golpe todos los obstáculos, y esto enseguida, evitando hasta la lucha de la reflexión. Angélica abría cajones y los cerraba violentamente, sin coger nada, llena de exaltación creciente. Es decir, que se atormentaba hacía muchas semanas trabajando por borrarlo de su memoria y hasta creía haberlo logrado, y nada. ¿Habría que volver a aquella lucha? No, no podría. Ya que se amaban, era mucho más sencillo casarse. Poder alguno podía ya separarlos. Vamos, ¿qué me llevo? Qué tonta era con mis escrúpulos infantiles. Cuando pienso que hasta han llegado a mentir. Dime, hay que tomar ropa blanca, vestidos. Este es el de más abrigo.
y me habían metido en la cabeza un montón de ideas y de horrores. Hay el bien y el mal, lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer, cosas muy complicadas que le vuelven a una tonta. Dicen mentira, ¿no es verdad? En la vida no hay más que la dicha de vivir y obedecer a su propio corazón y amar al que ama. Tú eres la fortuna y la belleza y la juventud, mi adorado Señor, y yo me entrego a ti y mi único placer eres tú, y haz de mí lo que te plazca. Y triunfaba en la llama de todo el fuego hereditario que creía muerto. La embriagaban músicas celestes y veía su regia partida, llevándosela aquel hijo de príncipes y haciéndola reina de un reino remoto, y ella siguiéndole colgada de su cuello, descansando en su pecho y en un estremecimiento tal de pasión ignorante que todo su cuerpo desfallecía de felicidad. No ser más que ellos dos y abandonarse al galope de los caballos, huir y desaparecer abrazados. No me llevo nada, ¿verdad? ¿Para qué? Feliciano ardía con su misma fiebre y estaba ya en la puerta. No, nada, vamos pronto. Sí, vamos, esto es. Y ya estaba junto a él, pero se volvió para dar una última mirada a su cuarto. Ardía la lámpara con la misma dulzura pálida, continuaba floreciendo el ramo de hortensias y malvarrosas, y una rosa sin concluir pero viva parecía esperaba en medio del bastidor, y más que esto, nunca el cuarto le había parecido tan blanco, las paredes blancas, blanco el techo, el piso blanco como si estuviera lleno de un aliento blanco. Algo vaciló dentro de ella y tuvo que apoyarse en el respaldo de una silla que estaba a su lado, junto a la puerta. ¿Qué tienes? Le preguntó Feliciano, inquieto. Angélica no contestó. Respiraba con dificultad. Luego sintió un estremecimiento, dobláronsele las piernas y tuvo que sentarse. No te apures, no es nada. Descanso un momento y nos vamos. Calláronse. Angélica miraba todo el cuarto, como si dejase en él algo precioso que no sabía qué era. Era como una pena, primero ligera, y que luego crecía y la ahogaba poco a poco. No recordaba. ¿Era la blancura aquella la que la retenía? Siempre había gustado del color blanco, y de niña robaba las sobras de seda blanca para darse el gusto de mirarlas a escondidas. Un minuto más y nos vamos, dueño mío. Pero no hacía el menor esfuerzo para levantarse. Feliciano, ansioso, se puso de rodillas delante de ella. ¿Te sientes mal? No puedo hacer nada para aliviarte. Si tienes frío, cogeré tus piececitos entre mis manos y te los calentaré hasta que estén bastante fuertes para correr. Angélica movió la cabeza. No tengo frío. Podré andar. Espera un minuto, nada más que un minuto. Feliciano comprendía que invisibles cadenas la ataban con tal fuerza que quizá dentro de un minuto no podría arrancarla, y si no se la llevaba en seguida, pensaba en la inevitable lucha con su padre al día siguiente y en aquella ruptura cuya sola idea le acordaba hacía tantas semanas. Y entonces insistió con ardiente súplica. Ven, los caminos están negros a esta hora y un coche nos llevará en medio de las tinieblas y nos iremos lejos, muy lejos, mecidos y dormidos uno en brazos de otro, como en un nido de pluma, sin temor al frío de la noche. Y cuando salga el día, seguiremos corriendo a la luz del sol, más lejos, hasta que lleguemos al país donde reina la felicidad. Nadie nos conocerá, viviremos aislados, ocultos en el fondo de algún inmenso jardín, sin otra preocupación que la de amarnos más cada día que pase. Habrá allí flores grandes como árboles y frutas más dulces que la miel. Y viviremos de nada en aquella primavera divina,
Viviremos de nuestros besos, alma mía. Angélica se estremeció al contacto de aquel ardiente amor que le quemaba la cara. Su ser desfallecía al pensar en los goces prometidos. Sí, enseguida, dentro de un rato. Y luego, si los viajes nos cansan, volveremos aquí, levantaremos las paredes del castillo de Hautecare y en él acabaremos nuestros días. Es mi ensueño. Toda nuestra fortuna, si es necesario, la destinaremos a esto, con las manos abiertas. Nuevamente la torre del homenaje mandará sobre los dos valles. Viviremos en la habitación de honor, entre la torre de David y la torre de Carlomagno. El coloso surgirá entero como en los días de su poderío, con las cortinas, los edificios, la capilla, con el lujo bárbaro de antaño. Y quiero que en él vivamos como en los tiempos antiguos, tú princesa y yo príncipe, en medio de los hombres de armas y de pajes. Nuestros muros de 15 pies de espesor nos aislarán del mundo. Viviremos en plena leyenda. Se ocultará el sol tras de los collados. Nosotros volveremos de la caza en grandes caballos blancos entre el respeto de las poblaciones. Suena el cuerno, baja el puente levadizo. Por la noche en nuestra mesa hay reyes. Luego nuestra cama está en un estrado y tiene un dosel como un trono. Suenan músicas lejanas, dulcísimas, y nos dormimos en brazos el uno del otro, entre púrpura y oro. Estremecida ahora Angélica sonreía con orgulloso placer, luchando con su dolor que volvía, se enseñoreaba de ella, borrando la sonrisa de su boca dolorosamente contraída. Con un gesto maquinal apartó las tentadoras visiones, y entonces Feliciano, con nuevo ardor, trató de cogerla, de hacerla suya entre sus brazos locos. Ven, sé mía, huyamos, olvidémoslo todo en medio de nuestra dicha. Pero Angélica se separó de él bruscamente, con una rebelión instantánea, y de pie dejó escapar de sus labios este grito: no, no, no puedo, no puedo. Y todavía se lamentaba, atormentada por la lucha, dudando balbuciente: te lo ruego, sé bueno, no me des prisa, espera. Yo bien quisiera obedecerte para probarte que te amo y marchar colgada de tu brazo a los hermosos países lejanos y vivir regiamente y juntos en el castillo de tus ensueños. Antes esto me parecía fácil y muchas veces he maquinado el plan para escapar. Y ahora, ¿qué he de decirte? Me parece imposible, como si de pronto hubieran tapiado la puerta y no pudiera salir. Feliciano quiso aturdirla de nuevo, pero ella le hizo callar con un ademán. No, no hables. Qué cosa tan singular. A medida que me dices esas cosas tan dulces y tan tiernas, que deberían convencerme, el miedo se apodera de mí y el frío me hiela. Dios mío, ¿qué tengo? Son tus palabras las que me apartan de ti. Si prosigues, no podré verte. Espera, espera un poco. Y echó a andar lentamente por el cuarto, ansiosa, tratando de tomar posesión de sí misma, mientras que Feliciano, inmóvil, se desesperaba. Había creído no amarte ya, pero de seguro no era más que por despecho, puesto que hace poco, cuando te he vuelto a encontrar a mis pies, mi corazón ha saltado y mi primer impulso ha sido el de seguirte como una esclava. Entonces, si te amo, ¿por qué me causas miedo? ¿Quién me priva de dejar este cuarto, como si manos invisibles me sujetasen por todo el cuerpo y por cada uno de los cabellos? Se detuvo cerca de la cama y volvió hacia el armario, y fué de este modo a todos los muebles, uno por uno. Seguramente había lazos secretos que los ataban a su persona. Sobre todo, las paredes blancas, la gran claridad del techo aguardillado, la rodeaban de una atmósfera de candor
como si fuese un traje que sólo llorando pudiera desceñirse. Ya para siempre todo aquello formaba parte de su ser. El medio ambiente la había penetrado. Y lo sintió más todavía cuando se halló junto al bastidor que estaba al lado de la lámpara. Su corazón se fundía viendo empezada la rosa, que no acabaría nunca si salía de aquel modo como un criminal. Despertaba en su memoria el recuerdo de los años de trabajo, aquellos años de prudencia y de dicha, aquella larga costumbre de quietud y de honestidad que la idea de una fuga del brazo de su amante trastornaba. Y era que cada día la fresca casita de los bordadores, la vida activa y pura que en ella llevaba, lejos del mundo, habían poco a poco renovado la sangre de sus venas. Pero Feliciano, sintiendo que la reconquistaban las cosas, quiso precipitar la marcha. Ven, las horas pasan. Dentro de poco ya no podremos. Entonces hízose la luz en Angélica. Ya es tarde. Ya ves que no puedo seguirte. Antes había en mí una orgullosa y una apasionada que te hubiera abrazado, loca para que te la llevases. Pero me han cambiado. Ni yo misma me encuentro. ¿No oyes que en este cuarto todo me dice a voces que me quede? Y ya no siento rebelión alguna. Mi única alegría es ya la obediencia. Sin hablar ni intentar discutir con ella, Feliciano trataba de cogerla y llevársela como una niña desobediente. Pero Angélica huyó y se dirigió hacia la ventana. No, por favor, déjame. Hace poco te hubieras seguido, pero era la última rebelión. Poco a poco, sin yo quererlo, la humildad y la resignación que han puesto en el fondo de mi ser deben haberse amontonado. Por esto, a cada nuevo ataque de mi pecado original, la sacudida iba siendo menos fuerte y triunfaba de mí misma con más facilidad. Y ahora ha venido la suprema sacudida y me siento vencida. Ah, mi adorado Señor, te amo tanto. No hagamos nada contra nuestra felicidad. Para ser dichosos hay que someterse. Y como Feliciano diese otro paso, se encontró junto a la ventana abierta de par en par. No me obligarás a que me arroje por la ventana, exclamó Angélica. Escucha y comprende que conmigo está todo lo que me rodea. Las cosas me hablan hace mucho tiempo. Oigo voces y nunca las he oído tan distintas como ahora. Mira, es todo el cercado de María que me alienta a no destruir mi existencia y la tuya, entregándome a ti contra la voluntad de tu padre. Esta voz que canta es el temblón, y tan clara y fresca que parece que ha puesto en mí su pureza cristalina. Esta voz de multitud, tierna y profunda, es la tierra toda, las hierbas, los árboles, toda la vida tranquila de este rincón sagrado, trabajando por la paz de mi propia vida. Y vienen voces de más lejos todavía, de los olmos del palacio episcopal, de todo ese horizonte de ramas, la más pequeña de las cuales se interesa por mi victoria. Y luego, oye, esta gran voz soberana es de mi antigua amiga la catedral, a cuyo lado he crecido y que siempre vela por la noche. Cada piedra suya, las columnas de sus ventanas, las espadañas de sus contrafuertes, los botareles de su ábside, tienen murmullos que yo distingo y hablan una lengua que entiendo. Escucha lo que dicen, que hasta en la muerte hay esperanza. Cuando uno se humilla, queda el amor y triunfa. Y oye, hasta el mismo aire está lleno del susurro de las almas. Son mis compañeras, las vírgenes, que llegan invisibles. Y sonriendo levantaba la mano con un gesto de atención profunda. Todo su ser estaba como extasiado ante los 1000 rumores de la noche esparcidos. Eran las vírgenes de la leyenda que su imaginación evocaba como en su infancia y cuyo vuelo místico brotaba del libro viejo de estampas primitivas puesto sobre la mesa. Primero Santa Inés, vestida con sus cabellos
y teniendo en el dedo el anillo de los desposorios del sacerdote Paulino, y luego todas las demás, Santa Bárbara con la torre, y Santa Genoveva con sus corderos, Santa Cecilia con la viola, Santa Águeda con los pechos arrancados, Santa Isabel mendigando por los caminos, Santa Catalina venciendo a los doctores. Un milagro hace a Santa Lucía tan pesada que 1000 hombres y 5 yuntas de bueyes no pueden arrastrarla a una casa mala. El gobernador, que quiere besar a Anastasia, se queda ciego. Todas en la noche clara vuelan blanquecinas, el pecho todavía abierto por el hierro de los tormentos y brotando, en vez de sangre, ríos de leche. El aire es más cándido, las tinieblas se iluminan como por una lluvia de estrellas. Ah, morir de amor como ellas, morir virgen, radiante de blancura al primer beso del esposo. Yo soy la realidad, Angélica, y me pospones a tus ensueños. ¿Ensueños? Murmuró Angélica. Sí, porque si esas visiones te rodean, es porque tú las has creado. Ven, no pongas nada de ti misma en las cosas que te rodean, y verás cómo se callan. Angélica se exaltó. Oh, no, que hablen más alto. Son mi fuerza y me dan alientos para resistir. Son la gracia que nunca me ha marcado con tanta energía. Si todo no es más que un ensueño, el ensueño que he puesto en todo lo que me rodea y que ahora vuelve a mí, ¿qué importa si me salva y si me lleva sin mancha a través de apariencias fantásticas? Oh, renuncia, obedece como yo. No quiero seguirte. Y a pesar de su debilidad, se irguió resuelta, invencible. Pero te han engañado, han llegado a mentir para desunirnos. Las faltas de los demás no autorizan las nuestras propias. Oh, tu corazón se ha apartado de mí, ya no me amas. Sí, te amo, y no lucho contigo más que por nuestro amor y nuestra dicha. Logra el consentimiento de tu padre y te seguiré. Tú no conoces a mi padre. Solo Dios podría doblegarle. Entonces dime, todo ha concluido. Si mi padre me manda casarme con Clara Voincourt, debo obedecerle. Angélica vaciló al recibir este último golpe y no pudo contener una queja. Oh, es demasiado, te lo ruego. Vete, no seas cruel. ¿Por qué has venido? Ya me había resignado y me había hecho al dolor de que no me amases. Ahora vuelves tú y vuelve de nuevo el martirio. ¿Cómo quieres que viva ahora? Feliciano creyó posible una última debilidad y repitió: si mi padre quiere que me case. Luchando con su sufrimiento, Angélica pudo todavía continuar de pie mientras se le partía el corazón, y luego arrastrándose hacia la mesa como para abrirse paso. Cásate con ella. Hay que obedecer, dijo. Feliciano se halló junto a la ventana, pronto a partir, ya que le despedía. ¿Y si te mueres? Gritó. Angélica, ya más tranquila, murmuró con pálida sonrisa: oh, casi está hecho. Un momento más la miró, tan blanca y tan delgada que el menor soplo parecía que había de llevársela como una pluma. Hizo un ademán de resolución airada y desapareció en la oscuridad. Angélica, apoyada en el respaldo del sillón, cuando hubo partido, tendió con desesperación las manos hacia las tinieblas. Hondos sollozos agitaron su cuerpo y sudor de agonía empapó su rostro. Dios mío, se había acabado. No le vería más. Su mal se había otra vez enseñoreado de ella. Su energía, rota, cedía. Con mucha dificultad pudo alcanzar el lecho, en el cual cayó victoriosa y sin aliento. A la mañana siguiente la encontraron expirando. La lámpara se había apagado por sí misma al amanecer, en medio de la triunfal blancura de la habitación.
Fin del capítulo 12. Capítulo 13 de El ensueño, de Émile Zola, traducido por Carlos Malagarriga. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 13. Angélica se moría. Eran las 10 de una clara mañana de fin de invierno. El tiempo era fresco y el cielo blanco con la alegría de un sol radiante. En la gran cama regia, con cortinas de indiana rosada, la enferma, que no había vuelto en sí desde el día anterior, yacía inerte. Echada sobre la espalda, con las dos manecitas de marfil sobre la sábana, no había vuelto a abrir los ojos, y su perfil finísimo se había adelgazado bajo el nimbo dorado de sus cabellos. A no ser por el débil aliento que despedían sus labios, hubiérase dicho que había ya muerto. El día anterior se encontró muy mala, y confesó y comulgó. A eso de las 3, el buen padre Cornille le había llevado el viático. Luego, por la tarde, sintiendo que la muerte poco a poco la iba helando, manifestó vehementes deseos de recibir la extremaunción, la medicina celeste instituida para la curación del alma y del cuerpo. Antes de perder el conocimiento, sus últimas palabras, que fueron un débil murmullo recogido por Hubertina, habían balbuceado el deseo de los santos óleos, pero enseguida para que llegaran a tiempo. La noche avanzaba y se esperó al día. El sacerdote que fue avisado iba a llegar. Todo estaba preparado. Los Hubert acababan de arreglar la habitación, que a la luz del alegre sol que a aquella hora temprana bañaba los cristales, tenía con la desnudez de sus blancas paredes una blancura de aurora. Habíase cubierto la mesa con una blanca sábana, en la cual, a derecha e izquierda de un crucifijo, ardían 2 cirios en los candelabros de plata que se habían subido del salón. Había además agua bendita y un hisopo, una palangana de agua con su jarro, y una servilleta y 2 platos de porcelana blanca, el uno lleno de copos de algodón y el otro de cucuruchos de papel blanco. Se habían buscado flores por todos los invernaderos de Beaumont de la ciudad, y no se había encontrado más que peonías inodoras, grandes peonías blancas, cuyas enormes copas adornaban la mesa como si fueran blancos encajes. Y en aquella blancura, aumentada así más y más, Angélica expirante seguía respirando con débil aliento, cerrados los párpados. El doctor, en la visita que hizo muy de mañana, dijo que no pasaría el día. De un momento a otro moriría sin recobrar el conocimiento, y los Hubert esperaban resueltos y graves, presa de muda desesperación. La cosa tenía que suceder, a pesar de sus lágrimas. Si habían querido aquella muerte, prefiriendo verla muerta a verla rebelde, es que Dios lo quería como ellos, y ahora ya no estaba en poder suyo el evitarlo. No podían hacer otra cosa que someterse. No se arrepentían de nada, pero se morían de pena. Desde que estaba allí agonizando, la habían cuidado, no queriendo ayuda de nadie, y en aquella última hora se hallaban solos, esperando. Hubert maquinalmente abrió la puerta de la cocinilla, cuyo ronquido parecía una queja. Reinó el silencio. Una suave claridad hacía palidecer las peonías. Hacía un rato que Hubertina escuchaba los ruidos de la catedral a través de las paredes. Un toque de campana hizo vibrar las viejas paredes. Era sin duda que el padre Cornille salía de la iglesia con los santos óleos y bajó para recibirle en el dintel de la puerta. Transcurrieron 2 minutos. Un largo murmullo llenó la estrecha escalera de la torrecilla, y en la tibia habitación, Hubert, lleno de asombro, se echó a temblar, y un temor religioso y quizá una postrera esperanza le hicieron caer de rodillas. En vez del viejo sacerdote entró monseñor, con roquete de encaje, la estola violada y el vaso de plata con el óleo de los enfermos, por él mismo bendecido el jueves santo.
sus ojos de águila seguían fijos, su bello semblante bajo los espesos rizos blancos conservaba cierta majestad. Detrás de él, como un simple sacristán, el padre Cornille, con un crucifijo en una mano y el ritual bajo el otro brazo. Desde el dintel, el obispo dijo con voz profunda: Pax huic domui, et omnibus habitantibus in ea, respondió en voz más baja el sacerdote. Cuando entraron, Hubertina, que había subido tras de ellos, temblando también de emoción, fue a arrodillarse junto a su marido. Los dos, prosternados, rezaron con toda su alma. Al siguiente día de su visita a Angélica, Feliciano había tenido con su padre la terrible explicación. A primera hora de la mañana, forzando puertas, se hizo recibir en el mismo oratorio en el que rezaba todavía el obispo, después de una de aquellas noches de espantable lucha contra el pasado renaciente. En aquel hijo respetuoso, doblegado hasta entonces por el temor, surgió la rebelión, por tanto tiempo contenida, y fue rudo el choque que puso enfrente uno del otro a aquellos dos hombres, de la misma sangre, capaz de las mismas violencias. El viejo, levantándose de su reclinatorio, escuchó, las mejillas enseguida enrojecidas, de pie, callado en una obstinación altanera. El joven, también con el fuego en la cara, vació su corazón y habló con una voz que poco a poco crecía y tronaba. Contó que Angélica estaba enferma, en la agonía, y la crisis de ternura y de espanto en que él había proyectado huir con ella, y cómo ella se había negado a seguirle, con una sumisión y una castidad santa. ¿No era un crimen dejar morir a aquella niña obediente que no quería recibirle más que de manos de su padre? Cuando ella hubiera podido tenerle a él y a su título y su fortuna, había gritado que no, y había luchado, venciendo al fin a su pasión. Y él la amaba también hasta morir, y se despreciaba a sí mismo de no estar a su lado para morir juntos en el mismo aliento. Sería tan cruel que quisiera ver la muerte desdichada de los dos, cuando una palabra, una sola palabra, podía dar tanta felicidad. El orgullo del nombre, la gloria del dinero, la tenacidad de la voluntad. ¿Pesaba esto nada cuando se trataba de hacer felices a dos seres? Y juntaba y se retorcía sus manos temblorosas, fuera de sí, exigiendo el consentimiento, todavía suplicante, pero ya amenazador. Y el obispo, llena la cara de sangre, los labios hinchados y con llamas en los ojos, no dijo más que la palabra eterna de su omnipotencia: nunca. Entonces Feliciano, rebelde, deliró y perdió toda consideración. Habló de su madre y fustigó al padre con el recuerdo de la muerta. Era ella que despertaba en su hijo para reclamar los derechos de la pasión. De modo que su padre no la había amado y hasta se había alegrado de su muerte, cuando ahora era tan duro para los que se amaban y querían vivir. Pero no, por más que se hubiera petrificado en la resignación del culto, surgiría de nuevo para torturarle, ya que atormentaba al hijo que había tenido de ella. Allí estaba la muerta siempre, ya que el hijo vivía y quería existir en los hijos de su hijo para siempre. La mataba otra vez, negando a su hijo la desposada que había elegido, la que debía continuar la raza. Cuando se ha contraído matrimonio con la mujer, no se puede contraer con la Iglesia. Y ante su padre, inmóvil, engrandecido en un espantoso silencio, lanzó a su cara las palabras de perjuro y asesino. Luego, aterrado y vacilante, huyó. Cuando monseñor quedó solo, como si le hubieran clavado un puñal en medio del pecho, giró sobre sí mismo y cayó en tierra, de rodillas, en el reclinatorio. Un estertor espantoso brotaba de su garganta. Ah, las miserias del corazón, las invencibles debilidades de la carne. Aquella mujer, aquella muerta, sin cesar resucitada, la adoraba como el primer día en que besó sus blanquísimos pies, y al hijo le adoraba también,
como algo de ella misma, de su propia vida que la muerte le había dejado. Y aquella joven, la pobre muchachita que rechazaba, la adoraba también con la adoración que su hijo sentía hacia ella. Y ahora los tres entenebrecían sus noches. Sin que hubiese querido confesárselo, le había impresionado en la catedral la bordadorcilla, tan sencilla, con sus cabellos de oro y su fresca nuca, oliendo a sana juventud. Y la volvía a ver y pasaba delicada, pura en su triunfante sumisión. El remordimiento no hubiese hecho presa de él con marcha más cierta ni más conquistadora. En vano la rechazaba en alta voz. Sabía que había robado su corazón con sus débiles manos estropeadas por la aguja. Y mientras Feliciano, lleno de violencia, suplicaba, había visto detrás de su rubia cabeza a las dos mujeres adoradas, la que lloraba y la que moría por su hijo. Las dos eran todo su amor, y no hubiese podido decir dónde encontraba ánimo para resistir. Tanto todo su ser se sentía atraído por ellas, y rendido, sollozando, no sabiendo dónde hallar calma, pedía al cielo que le diera valor para arrancarse el corazón, puesto que éste ya no era de Dios. Monseñor oró hasta la noche. Cuando reapareció, tenía su faz la blancura de la cera. Estaba destrozado, pero resuelto. Nada podía, y repitió la terrible palabra: nunca. Dios solo podía levantarle el juramento, y Dios, implorado, callaba. Había que sufrir. Transcurrieron 2 días. Feliciano vagaba por los alrededores de la casita de los bordadores, loco de dolor, siempre acechando noticias. A cada persona que salía de la casa desfallecía de temor. Por esto, la mañana en que Hubertina corrió a la iglesia a pedir los santos óleos, supo que Angélica no pasaría el día. El padre Cornille no estaba allí, y anduvo buscándole por toda la ciudad, como si en él pusiera la postrera esperanza del auxilio divino. Luego, al volver con el buen sacerdote, desvanecióse su ilusión y cayó presa de duda y de ira. ¿Qué hacer? ¿Por qué medio obligar al cielo a que interviniese? Huyó. Se hizo abrir nuevamente las puertas del palacio episcopal, y el obispo se llenó de espanto al ver la incoherencia de sus palabras. Luego comprendió. Angélica agonizaba y esperaba la extremaunción. Solo Dios podía salvarla. Feliciano no se había presentado ante él más que para decirle a voces su dolor y romper con aquel padre abominable, lanzándole en pleno rostro aquel crimen. Pero el obispo le escuchó sin cólera, alto y grave, los ojos repentinamente iluminados por un rayo de luz, como si una voz hubiera al fin hablado de lo alto. Y le hizo la señal de que pasara adelante, y le siguió diciendo: si Dios quiere, quiero yo. Feliciano sintió un hondo estremecimiento. Su padre consentía. Al fin se resignaba a su voluntad y se sometía al milagro. Cegáronle las lágrimas, en tanto que monseñor en la sacristía tomaba los santos óleos de las manos del padre Cornille, y les acompañó vacilante y sin atreverse a penetrar en el cuarto. Cayó de rodillas en el dintel junto a la puerta abierta de par en par. Pax huic domui, et omnibus habitantibus in ea. Monseñor dejó los santos óleos sobre la mesa blanca entre los 2 cirios y trazando en el aire la señal de la cruz con el vaso de plata. Luego tomó de las manos del sacerdote el crucifijo y lo acercó a la enferma para que lo besara. Pero Angélica seguía sin conocimiento, con los párpados cerrados, la boca cerrada, las manos tiesas, semejante a las delgadas y rígidas estatuas de piedra tendidas sobre las tumbas. Miróla un instante y vio, por el débil aliento, que no estaba todavía muerta. Púsole el crucifijo en los labios. Esperaba, y su semblante conservaba la majestad del ministro de la penitencia, sin que en él apareciera la menor emoción humana,
cuando vió que no se habían estremecido los cabellos de luz y el fino perfil de la moribunda. Sin embargo, vivía, y esto bastaba para el perdon de los pecados. Monseñor tomó entonces de manos del sacerdote la pila de agua bendita y el hisopo, y echó agua bendita sobre la moribunda, leyendo las palabras latinas: asperges me, domine, hisopo et mundabor, lavabis me et super nivem de albabor. Las gotas caían y refrescaban la cama toda como rocío. Llovieron sobre los dedos y las mejillas, pero una á una resbalaron como por el mármol insensible. El obispo volvióse hacia los presentes y á su vez les hisopeó. Hubert y Hubertina, arrodillados uno al lado del otro, impregnados de purísima fe, se inclinaron bajo el rocío de aquella bendición. Y el obispo bendijo también el cuarto y los muebles y las blancas paredes, toda aquella desnuda blancura. Cuando, al pasar junto a la puerta, vio á su hijo postrado en el dintel y sollozando con la cara entre sus manos ardientes, con un lento ademán levantó 3 veces el hisopo, derramando sobre él suave lluvia. Aquella agua bendita, extendida por todas partes, era para ahuyentar los espíritus malignos que vuelan invisibles por millones de millones. En aquel momento un pálido rayo de sol de invierno se deslizó hasta el lecho, y todo un vuelo de átomos, de polvillos ágiles, parecían vivir en él innumerables, y que habían descendido de un ángulo de la ventana como para bañar con su tibia multitud las manos frías de la moribunda. Vuelto á la mesa, monseñor dijo la oración. Exaudi nos. No se apresuraba. La muerte estaba allí entre las cortinas de indiana desteñida, pero sentía que no tenía prisa y esperaría. Y á pesar de que en el anonadamiento de su ser Angélica no podía oírle, hablóle y le preguntó: ¿no tienes nada en la memoria que te pese? Confiesa tus pecados, alíviate de su pesadumbre. Tendida seguía guardando silencio, y después de dar algún tiempo para que le contestara, empezó la exhortación con la misma voz llena, sin parecer que supiese que ni una sola de sus palabras llegaba hasta ella. Recógete, hija mía, y pide perdón á Dios. El sacramento te purificará y te dará nuevas fuerzas, y tus ojos se tornarán claros, y tus orejas castas, y tu nariz fresca, y tu boca santa, y tus manos inocentes. Dijo hasta el fin todo lo que tenía que decir, y Angélica apenas respiraba, y ni una pestaña de sus párpados cerrados se movía. Luego mandó: reza el credo. Y después de un rato de esperar, lo rezó él. Credo in unum Deum. Amén, respondió el padre Cornille. Se veía siempre en el dintel á Feliciano, llorando entre hondos sollozos en el enervamiento de la esperanza. Hubert y Hubertina lloraban con el mismo ademán temeroso, como si sintieran caer sobre ellos todas las potencias desconocidas. Hubo un momento de descanso, el balbuceo de una oración, pero luego empezaron las letanías del ritual, la invocación á los santos y á las santas, todos los Kyrie eleison, llamando al cielo todo en auxilio de la miserable humanidad. Luego se callaron todos y reinó un profundo silencio. Monseñor se lavó los dedos con algunas gotas de agua que el sacerdote le echó del jarro, y luego, cogiendo el vaso de los santos óleos, levantó la tapa y se colocó enfrente de la cama. Era la solemne aproximación del sacramento, del último sacramento, que borra todos los pecados mortales o veniales no perdonados, que quedan en el alma después de haber recibido los otros sacramentos, antiguos restos de pecados olvidados, pecados cometidos sin saberlo, pecados de indolencia que impiden restituirse firmemente en la gracia de Dios. ¿Y de dónde vienen? De fuera, de aquel rayo de sol, del polvo flotante que parecía llevar gérmenes de vida hasta aquel blanco y fresco lecho de muerte de una virgen.
monseñor se recogió mirando á angélica y cerciorándose de que no había cesado de respirar. Al verla tan demacrada, bella como un ángel y casi inmaterial, luchaba todavía contra toda emoción humana. Su dedo pulgar no tembló al mojarlo en los santos óleos y empezar las unciones en las 5 partes del cuerpo en que residen los sentidos, las 5 ventanas por las cuales el mal penetra en el alma. Primero en los ojos, sobre los párpados cerrados, primero el derecho y luego el izquierdo. El dedo hizo en ellos ligeramente la señal de la cruz. Per istam sanctam unctionem et suam pissimam misericordiam indulgea tibi dominus quidquid per visum delicisti. Y fueron perdonados todos los pecados de la vista, las miradas lascivas, las curiosidades deshonestas, las vanidades de los espectáculos, las malas lecturas, las lágrimas derramadas por disgustos pecaminosos. Y angélica no conocía otro libro que la leyenda, ni más horizonte que el ábside de la catedral que le cerraba el resto del mundo. Y no había llorado más que en la lucha de la obediencia contra la pasión. El padre Cornille tomó un copo de lana, enjugó los párpados y luego lo metió en uno de los cucuruchos de papel blanco. Luego monseñor ungió las orejas de lóbulos transparentes como nácar, primero el derecho y luego el izquierdo, mojándolos levemente con la señal de la cruz. Per istam sanctam untionem et suam pissimam misericordiam indulgea tibi dominus quidquid per auditum delicisti. Y toda la abominación del oído fue perdonada, todas las palabras y músicas que corrompen, y las maledicencias, y las calumnias, y las blasfemias, y las frases licenciosas oídas con complacencia, y las mentiras de amor, que sirven para que el deber sea vencido, y los cantos profanos que exaltan la carne, y los violines de las orquestas llorando voluptuosidad bajo las arañas de los salones. Y en su aislamiento claustral, angélica no había oído ni los chismes maldicientes de las vecinas, ni los juramentos del carretero que pega á sus caballos. Y no tenía en sus oídos más música que los santos cantares y el mugir de los órganos y el susurro de las oraciones que hacían vibrar la casita fresca adosada á la iglesia. El sacerdote, después de enjugar las orejas con un copo de lana, lo metió en uno de los cucuruchos de papel blanco. Luego monseñor pasó á la nariz, la ventana derecha y la izquierda, que parecían 2 pétalos de rosa blanca, que su dedo pulgar purificaba con la señal de la cruz. Per istam sanctam unctionem et suam pissimam misericordiam indulgea tibi dominus quidquid per adoratum delicisti. Y el olfato volvió á su primitiva inocencia, limpio de toda mancha, no sólo de la vergüenza carnal de los perfumes y de la seducción de las flores con perfumes demasiado suaves y los olores que flotan en el aire y que adormecen el alma, sino también de las faltas del olfato interno, el mal ejemplo dado á otros, la fiesta contagiosa del escándalo. Y angélica, recta y pura, había acabado por ser un lirio entre los lirios, un lirio grande cuyo perfume fortalecía á los humildes y regocijaba á los fuertes. Y precisamente era cándida y delicada hasta el punto de que no podía resistir los claveles ardientes, las lilas almizcladas, los jacintos que dan fiebre, y sólo estaba á gusto entre las flores tranquilas, las malvarrosas y las margaritas. El sacerdote enjugó la nariz y metió el copo de lana en otro cucurucho. Luego monseñor, bajando á la boca, que apenas entreabría un débil aliento, hizo en el labio inferior la señal de la cruz. Per istam sanctam unctionem et suam pissimam misericordiam indulgea tibi dominus quidquid per gustum delicisti. Y su boca ya no era otra cosa que un cáliz de inocencia, porque ahora lo que se le perdonaban eran las bajas satisfacciones del gusto, la gula, la sensualidad del vino y de la miel, y sobre todo el perdón de los crímenes de la lengua, la universal culpable, la provocadora,
la envenenadora, la que hace las riñas y las guerras y los errores, las palabras falsas que hasta el mismo cielo ennegrecen. Y la gula no había sido nunca vicio suyo, y había llegado, como Santa Isabel, a nutrirse sin distinguir los alimentos. Y si vivía en el error, era su ensueño que la había inducido, la fe en un más allá, el consuelo de lo invisible, todo el mundo encantado por su ignorancia y que había hecho de ella una santa. El sacerdote, después de enjugar la boca, metió el copo de lana en el cuarto cucurucho. Finalmente monseñor, á derecha é izquierda, ungió las palmas de las dos manecitas de marfil, abiertas sobre la sábana, y borró sus pecados con la señal de la cruz. Per istam sanctam unctionem et suam pissimam misericordiam indulgeat tibi dominus quidquid per tactum delicisti. Y el cuerpo era ya blanco, limpio de sus últimas manchas, las del tacto, las que manchan más, los hurtos, las pendencias, los homicidios, sin contar los pecados de las otras partes omitidas, el pecho, los costados, los pies, también perdonados por la unción, todo lo que arde y ruge en la carne, la cólera, el deseo, nuestras pasiones desenfrenadas, los muladares a donde corremos, los goces prohibidos por los que suspiran las partes todas del cuerpo. Y desde que allí estaba muriendo, había abatido su violencia, su orgullo y su pasión, como si no hubiera llevado consigo el pecado original más que para tener la gloria de triunfar de él. Y ni siquiera sabía que había tenido deseos, que su carne había gemido de amor, que el hondo estremecerse de sus noches podía ser pecaminoso. Tan blindada estaba por su ignorancia, con el alma blanca, blanca toda ella. El sacerdote enjugó las manos, hizo desaparecer el copo de lana en el último cucurucho de papel blanco y quemó los 5 cucuruchos, arrojándolos al fuego de la estufa. La ceremonia había terminado y monseñor se lavó los dedos antes de decir la oración final. Solo le restaba exhortar a la moribunda, poniendo en su mano el cirio simbólico para ahuyentar a los demonios y demostrar que acababa de recobrar la inocencia del bautismo. Pero Angélica seguía rígida, los ojos cerrados, la boca cerrada, como muerta. Los santos óleos habían purificado su cuerpo, las señales de la cruz habían dejado huellas en las 5 ventanas del alma, sin que hicieran subir a sus mejillas una ola de vida. Implorado, esperado, el milagro no se producía. Hubert y Hubertina continuaban arrodillados, uno al lado del otro, sin rezar, mirando con ojos fijos, tan ardientemente que se hubiera dicho que estaban petrificados para siempre, como esas estatuas de donantes piadosos que aguardan la resurrección en el ángulo de un viejo ventanal. Feliciano, arrastrándose sobre sus rodillas y ya en la misma puerta, había cesado de llorar, con la cabeza levantada, irritado ante la sordera de Dios. Por última vez, monseñor se acercó a la cama, seguido del padre Cornille, que tenía encendido en la mano el cirio que había que poner en la mano de la enferma. Y el obispo, empeñado en ir hasta el fin del rito para dejar a Dios tiempo para obrar, pronunció la fórmula: accipe lampadem ardentem custodi unctionem tuam et cum dominus adjudicandum veniet posis occurrere ei cum omnibus sanctis et vivas in saecula saeculorum. Amén, respondió el sacerdote, pero cuando trataron de abrir la mano de Angélica y de apretarla contra el cirio, la mano inerte cayó sobre el pecho. Y entonces monseñor fue presa de un gran temblor. Era la emoción, tanto tiempo contenida, que desbordaba en él, arrastrando las últimas rigideces del sacerdocio. Había amado a aquella pobre niña desde el día en que fue a sollozar, a suspirar, pura, oliendo a la frescura de la juventud. Y ahora le daba tanta lástima con la palidez del sepulcro y con una belleza tan dolorosa que no podía dirigir sus ojos a la cara sin que su corazón
se anegara silenciosamente de dolor. Y ya cesó de contenerse. 2 gruesas lágrimas resbalaron por sus mejillas. No debía morir así. Al fin se sentía vencido por el encanto de su muerte. Y monseñor, recordando los milagros de su raza y el poder que el cielo le había concedido de curar, pensó que, sin duda, Dios esperaba su consentimiento de padre. Invocó a Santa Inés, ante la cual todos los suyos habían siempre rezado, y como Juan V de Hautecare, yendo a la cabecera de los moribundos a besarles, oró y besó a Angélica en la boca. Si Dios quiere, yo quiero. Repentinamente Angélica abrió los ojos y le miró sin sorpresa al despertar de su largo desvanecimiento, y sus labios tibios, con el calor del beso, sonrieron. Eran aquellas las cosas que debían realizarse, y quizá acababa de soñar con ellas una vez más, encontrando muy natural que monseñor estuviese allí para desposarla con Feliciano, ya que la hora había llegado. Y por sí misma se sentó en medio de la gran cama regia. El obispo, radiante y conservando en sus ojos el resplandor del prodigio, repitió la fórmula: accipe lampadem ardentem. Amén, contestó el sacerdote. Angélica tomó el cirio encendido y lo sostuvo recto con mano firme. Había vuelto la vida y la llama ardía claramente, ahuyentando los espíritus de la noche. Un grito atravesó la habitación. Feliciano se puso de pie, como levantado por la ráfaga del milagro, mientras que los Aubert, como si el mismo aliento les hubiese derribado, seguían de rodillas, los ojos abiertos de admiración, la cara extrañada ante lo que acababan de ver. Se les había aparecido el lecho envuelto en viva luz, y todavía cosas blancas flotaban en el rayo del sol, como plumas blancas, y las paredes blancas y todo el cuarto blanco conservaban resplandores de nieve. En medio, como un lirio refrescado y erguido sobre su talle, Angélica despedía toda aquella claridad. Sus cabellos de oro le daban un nimbo o una aureola, sus ojos de color violeta lucían angelicalmente, todo un resplandor de vida irradiaba de su puro semblante, y Feliciano, viéndola salvada, trastornado ante aquella gracia que el cielo les enviaba, se acercó y se arrodilló junto a la cama. Oh, alma mía adorada, míranos, vives. Soy tuyo, mi padre lo quiere, puesto que Dios lo ha querido. Angélica inclinó la cabeza y sonrió gozosamente. Oh, ya lo sabía y esperaba. Todo lo que he visto tiene que ser. Monseñor, que había vuelto a su serenidad grave, puso de nuevo en sus labios el crucifijo, que ahora Angélica besó cual sierva sumisa. Luego el obispo, con un gran gesto, por todo el cuarto y por encima de todas las cabezas, dio las últimas bendiciones, en tanto que los Aubert y el padre Cornille lloraban. Feliciano cogió una mano de Angélica, y en la otra manecita ardía puesto en alto el cirio de inocencia. Fin del capítulo 13. Capítulo 14 de El ensueño, de Émile Zola, traducido por Carlos Malagarriga. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 14. Se fijó la boda para los primeros días de marzo. Angélica continuaba muy delicada, a pesar de la alegría que irradiaba de todo su ser. Al principio, en la primera semana de convalecencia, quiso bajar al taller, empeñándose en dar fin al bordado de bajo relieve para la silla episcopal de monseñor. Decía alegremente que era su última obra de artesana y que no se podía dejar un encargo en lo mejor, pero fatigóla aquel esfuerzo, y de nuevo tuvo que refugiarse en su cuarto, en el cual vivía tranquila y sonriente, sin la salud de antes, siempre blanca e inmaterial como el día de la unción, yendo y viniendo,
con pasos menudos de fantasma, y descansando pensativa horas enteras de algún viaje largo, como por ejemplo ir de la mesa a la ventana. Hubo que aplazar el matrimonio, acordando esperar su completo restablecimiento, que gracias a los continuos cuidados no podía tardar. Todas las tardes subía Feliciano. Con ellos estaban Hubert y Hubertina, y juntos se pasaban horas deliciosas, haciendo siempre los mismos proyectos. Angélica, sentada, se mostraba alegre y vivaracha, y era siempre la primera en hablar de los próximos días, tan ocupados, de los viajes, de la restauración del castillo, de las dichas que les aguardaban. Hubiérase dicho entonces que estaba salvada, cobrando fuerzas, gracias a la primavera, que se había adelantado y que por la ventana abierta penetraba más tibia a cada día que pasaba. Pero recaía en los extremos de sus ensueños cuando estaba sola y no temía que la viesen. Por la noche las voces habíanla rozado, y luego á su alrededor sentía que la tierra la llamaba, y se hacía la luz en su alma, y comprendía que el milagro continuaba no más que para que se realizase su ensueño. Quizá estaba ya muerta, y no revestía las apariencias de la vida más que por una prórroga que le concedían las cosas. Y esta ilusión, en sus horas de soledad, la mecía con dulzura infinita, sin que le asustara la idea de ser arrebatada en medio de su dicha, segura como estaba de que antes había de apurar su felicidad. El mal esperaría. No había más sino que su inmenso gozo se había vuelto un tanto grave. Se abandonaba inerte, sin sentir el peso de su cuerpo, volando en alas del más puro deliquio, y era necesario que oyese á los Hubert abrir la puerta, o que Feliciano entrase para que se irguiera y fingiera estar ya buena, y hablase entre risas de los años de vida en común, allá muy lejos en el paraíso soñado. A fines de marzo parecía más viva que nunca. Solo 2 veces había sufrido desvanecimientos. Una mañana cayó a los pies de la cama, precisamente al entrar Hubert con una taza de leche, y para engañarle hizo como que buscaba una aguja que había perdido. Y al día siguiente apareció muy alegre y habló de adelantar la boda para mediados de abril. Todos se negaron. Estaba muy débil. Se podía esperar. No había prisa. Pero Angélica se empeñó. Quería que fuese enseguida, enseguida. Hubertina, sorprendida, concibió sospechas ante prisa tanta y la miró un instante, palideciendo al ver el frío soplo que la hería. Pero enseguida la adorada enferma se calmó, con el tierno deseo de engañarles, sintiéndose como se sentía condenada á muerte. Hubert y Feliciano, en continua adoración ante ella, no habían visto nada, ni nada habían sentido. Angélica, poniéndose en pie por un supremo esfuerzo de voluntad, y yendo y viniendo con su paso ligero de otras veces, como otras veces encantadora, dijo que sería tan feliz que seguramente la ceremonia acabaría de curarla. En último caso, que decidiera monseñor. Y aquella misma noche, estando el obispo, Angélica le manifestó su deseo, con los ojos fijos en los suyos y sin apartar la vista, y con una voz tan dulce que por debajo de las palabras había la ardiente súplica de lo que no decía. Monseñor lo sabía y comprendió. Fijó la boda para el 15 de abril. Desde entonces se vivió entre el tumulto de los preparativos. Hubert, a pesar de su tutela oficial, tuvo que pedir el consentimiento del director de beneficencia, que venía a representar el consejo de familia, ya que Angélica no era mayor de edad, y el juez de paz, señor de Grandsire, se encargó de los detalles, a fin de evitar este lado penoso a Feliciano y a la joven. Pero ésta, viendo que se escondían de ella, hizo un día que la llevase en su libreta de expósita, queriendo entregársela personalmente a su prometido. Estaba ya en estado de perfecta humildad, y quería que Feliciano supiese la bajeza de donde la sacaba.
para elevarla hasta la gloria de su nombre legendario y de su inmensa fortuna. Sus pergaminos eran aquellos documentos administrativos, aquel registro talonario en que no había más que una fecha seguida de un número. Lo hojeó una vez más y luego se lo entregó sin sentir confusión alguna, feliz con la idea de que no era nada y de que él la hacía todo. Feliciano, hondamente conmovido, se arrodilló y le besó las manos llorando al ver aquel único regalo que ella le hacía, regio regalo de su corazón. Durante 2 semanas los preparativos llenaron todo beaumont, trastornando de arriba abajo la ciudad baja y la ciudad alta. Decíase que 20 mujeres trabajaban noche y día en preparar el equipo. Solo el traje de boda ocupaba a 3, el canastillo costaba 1 millón. Era un mar de encajes, terciopelos, rasos y sedas, un río de piedras preciosas y diamantes de reina. Sobre todo, lo que más agitaba a la gente eran las limosnas, que fueron de importancia, pues la novia quiso dar a los pobres tanto como se le daba a ella. Otro 1 millón que cayó sobre la comarca como lluvia de oro. Al fin realizaba su antigua sed de caridad en medio de las prodigalidades del ensueño, abiertas las manos y haciendo caer sobre los desgraciados un río de riqueza, un desbordamiento de bienestar. En el cuartito blanco y desnudo, y desde aquel sillón viejo en que estaba clavada, se reía embelesada cuando el padre Cornille le presentaba las listas de reparto. Más, más. No se daba bastante todavía. Hubiese deseado que el viejo Mascar se diese festines de príncipe y que los Choteau vivieran en el lujo de un gran palacio, que la señora Gabet curase y rejuveneciese a fuerza de dinero, y a las Lamballés, la madre y las 3 hijas, las hubiera llenado de trajes y joyas. Un pedrisco de monedas de oro caía sobre la ciudad, como en los cuentos de hadas, hasta más allá de las necesidades diarias. Solo por la belleza y la alegría derramándose sobre las calles y reluciendo a los rayos del inmenso sol de la caridad. Finalmente, la víspera del gran día, todo estuvo dispuesto. Feliciano había comprado detrás del palacio episcopal, en la calle Magloire, un palacio antiguo, que se estaba acabando de instalar lujosamente. Tenía espaciosas habitaciones, adornadas con admirables telas y llenas de muebles los más preciosos. Había un salón con tapices antiguos, un tocador azul de una dulzura de cielo matutino, y sobre todo un cuarto para dormir que era un nido de seda blanca y de encajes blancos, nada más que blanco, ligero, tenue, algo como un estremecimiento de la misma luz. Pero Angélica, a pesar de tener un coche aguardándola a la puerta, se había negado siempre a ver aquellas maravillas. Escuchaba su descripción con sonrisa embelesada, pero no daba orden alguna, ni quería ocuparse en el arreglo. No, no, aquello sucedía muy lejos, en lo desconocido del mundo, que seguía siendo para ella ignorado. Y ya que los que la amaban le preparaban toda aquella felicidad, deseaba entrar en ella como una princesa viniendo de países fantásticos y abordando el reino real en que había de reinar. Del mismo modo, se negó a ver el canastillo que estaba abajo, el equipo de tela fina, bordado con sus iniciales y su escudo de marquesa, los vestidos de gala cargados de bordados, las joyas antiguas, un pesado tesoro de catedral, las joyas modernas, verdaderos prodigios de montura delicada, lluvia de brillantes que no dejaba ver más que sus puras aguas. A la victoria de su ensueño bastaba con que aquella fortuna la esperase en su casa, irradiando en la ya próxima realidad de la vida. Únicamente le llevaron el vestido de novia la mañana del día de la boda. Aquella mañana, al despertar en su enorme cama, Angélica, que todavía estaba sola, sintióse desfallecer un momento, desesperada, temiendo no poder tenerse en pie.
probaba, pero se le doblaban las piernas, y desmintiendo la valerosa serenidad que mostraba hacía semanas, una espantosa angustia, la última, se apoderó de todo su ser. Pero luego, cuando vió entrar a Aubertina radiante, la sorprendió verse andando, porque aquello no se debía seguramente a sus propias fuerzas, sino a un auxilio que viniese de lo invisible, a manos amigas que la sostenían. La vistieron, no pesaba nada, hasta el punto de que, en broma, su madre, asombrada, le dijo que no se moviese más, si no quería echar a volar. Y en tanto vestían á Angélica, la fresca casita de los Huber, adosada al costado de la catedral, se estremecía al soplo enorme del gigante, de todo lo que en él zumbaba con la ceremonia, la actividad febril del clero y sobre todo el volar de las campanas, cántico continuo de alegría que hacía vibrar todas las viejas piedras. En la ciudad alta hacía una hora que las campanas sonaban, como en las grandes fiestas, entre repiques triunfales. El sol se había levantado radiante, y en la límpida mañana de abril, olas de rayos primaverales la hacían vivir entre los alegres sones que habían despertado á la poblacion toda. Beaumont entero estaba de fiesta para la boda de la bordadorcilla, que todos los corazones celebraban, llenos del ensueño de su real fortuna. El sol hermoso que caía sobre las calles era como la lluvia de oro, las limosnas de los cuentos de hadas que brotaban de aquellas manecitas delicadas. Y bajo aquella alegría de la luz, la multitud se transportaba en masa hacia la catedral, llenando las naves laterales, desbordándose por la plaza del claustro, en la cual se levantaba la fachada principal, como un ramo de piedra muy florido, del gótico más florido, que contrastaba con la severa base románica de abajo. En los campanarios las campanas seguían sonando, y la fachada parecía ser la gloria misma de aquella boda, el vuelo místico de la niña pobre á través del milagro, todo lo que elevaba y llameaba en los calados y en el florecimiento del lirio de las columnitas, las balaustradas, las arcadas, los nichos de santos con su dosel encima, los piñones partidos en tréboles adornados con florones y cruces, rosas inmensas, abriendo paso á la mística irradiacion de sus fulgores. A las 10 los órganos sonaron. Llegaban Angélica y Feliciano andando, con pasos cortos, hacia el altar mayor, entre las filas apretadas de la multitud. Un soplo de admiración y enternecimiento hizo ondular todas las cabezas. Feliciano, muy conmovido, pero grave y orgulloso con su belleza de joven dios, parecía más delgado por la severidad del frac. Pero la que robaba los corazones era Angélica, adorable y divina, llena de un encanto misterioso de aparición. Su traje era de moire blanco, sencillamente cubierto con bellos encajes de Bruselas, entre los cuales había perlas, cordones de perlas finas, que señalaban los adornos del corpiño y los volantes de la falda. Rodeábala y llegaba hasta el suelo un velo de punto de Inglaterra, antiguo, sujeto á la cabeza por una triple corona de perlas. Y nada más, ni una flor, ni una alhaja, nada más que aquella ola ligera ó nube tenue que parecía encuadrar entre el batir de unas alas su carita dulce de virgen de vidriera, los ojos de violeta, de oro el cabello. 2 sillones de terciopelo carmesí estaban dispuestos enfrente del altar para los novios, detrás de los cuales Huber y Hubertina arrodilláronse en los reclinatorios destinados á la familia, en tanto que los órganos entonaban su frase de bienvenida. La víspera habían tenido una alegría inmensa que les había trastornado, no hallando bastantes acciones de gracias por su dicha propia, que se añadió á la de su hija. Hubertina había ido al cementerio una vez más con la triste idea de su soledad, de la casita vacía, ahora que su hija no iba á estar en ella. Había rezado á su madre largo rato, y de pronto algo, un choque que sintió en ella misma, la hizo levantarse,
temblando, viéndose al fin atendida su ardiente súplica. Desde bajo tierra, después de 30 años, la muerta obstinada perdonaba y les enviaba aquel hijo del perdon tan ardientemente deseado y esperado. Era en recompensa por su caridad hacia aquella pobre criatura de miseria, recogida un día de nieve á la puerta de la catedral y hoy casada con un príncipe en medio de la pompa de todas las grandes ceremonias. Los dos allí estaban de rodillas, sin orar, sin formular palabras, extasiados de gratitud, exhalándose de todo su ser una accion de gracias infinita. Al otro lado de la nave, monseñor, también de la familia, lleno de la majestad del Dios que en la tierra representaba, resplandecía en la gloria de sus sagradas vestiduras, mostrando en la cara serena altivez, libre de las pasiones de este mundo, en tanto que los dos ángeles del bordado en bajo relieve sostenían por encima de su cabeza las armas brillantes de los Hautecœur. Empezó la ceremonia. Estaba presente todo el clero. Los curas habían venido de sus parroquias para honrar a su obispo. En la ola blanca de sobrepellices que desbordaban á través de las verjas lucían las capas áureas de los sochantres y las rojas sotanas de los monaguillos. La eterna noche de las naves laterales, producida por el aplastamiento de las pesadas capillas romanas, iluminábase aquella mañana con el límpido sol de abril que encendía las vidrieras, donde llameaba un tizon ardiente de pedrería. Principalmente brillaba con hormigueo de cirios la sombra de la nave central, con tantos cirios como estrellas en una noche de verano. En medio el altar mayor ardía, la simbólica zarza ardiendo con el fuego de las almas, y había cirios en candelabros, en ciriales y en arañas, y ante los esposos relucían como soles dos grandes candelabros de brazos redondos. Macizos de plantas verdes transformaban el coro en jardin vivo, en el cual florecían grandes ramos de azaleas blancas, camelias blancas y lilas blancas. Hasta en el fondo del ábside brillaban jirones de oro y plata, colgaduras medio entrevistas de terciopelo y seda, un lejano deslumbramiento de tabernáculo entre las masas oscuras de las verduras. Y por encima de todo aquel chisporroteo de luz elevábase la nave. Las 4 enormes columnas del circuito subían á sostener la bóveda entre la titilación de tantos miles de puntos luminosos que contrastaban con la luz del día al penetrar por los altos ventanales góticos. Había querido Angélica que la casara el buen padre Cornille, y cuando le vió adelantarse con su sobrepelliz y su estola blanca seguido de 2 diáconos, sonrióse dulcemente. Era, por fin, la realización triunfante de su ensueño. Se unía á la fortuna, la belleza, el poder, más allá de lo que soñara. La iglesia cantaba en sus órganos, irradiaba en los cirios, vivía por su pueblo de sacerdotes y fieles. Jamás la antigua nave había resplandecido con pompa más soberana, como agrandada con una expansión de felicidad, con todo aquel lujo sagrado. Y Angélica sonreía sintiendo que llevaba la muerte consigo, en medio de aquella alegría gloriosa que celebraba su victoria. Al entrar había mirado la capilla Hautecœur, donde dormían Laura y Balbina, las muertas bienaventuradas, arrebatadas muy jóvenes y en la plenitud de su amor. Y en aquella hora última se sentía perfecta, sobre todo vencedora de sí misma, corregida, renovada, no sintiendo siquiera la pasión y el orgullo de su triunfo, resignada á aquel realzamiento de todo su ser en el hosana de su buena amiga la catedral. Cuando se arrodilló fue como sierva humildísima y obediente, lavada enteramente la mancha del pecado original, y aquella renuncia que hacía de su ser la puso muy alegre. El padre Cornille bajó del altar para hacer en alta voz la exhortación. Dio por ejemplo el matrimonio contraído por Jesucristo con la iglesia. Habló del porvenir, de los días transcurridos en la fe, de los hijos que había que educar como cristianos, y entonces nuevamente ante aquella esperanza
Angélica sonrió, mientras que Feliciano a su lado se estremecía con la idea de toda aquella felicidad que ahora creía conquistada para siempre. Luego vinieron las preguntas consagradas del ritual, las respuestas que ligan para toda la vida, el sí decisivo que Angélica pronunció, conmovida del fondo de su corazón, que Feliciano dijo en voz más alta, con dulce gravedad. Lo irrevocable estaba ya hecho. El sacerdote había puesto entrambas diestras una en la otra, murmurando la fórmula ego conjungo vos in matrimonium, in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Solo faltaba bendecir el anillo, que es el símbolo de la fidelidad inviolable de la eternidad del lazo. Fue cosa larga. En la bandeja de plata estaba el anillo de oro, sobre el cual agitó el sacerdote el hisopo, haciendo la señal de la cruz. Benedic Domine annulum unc. Luego lo presentó al esposo para mostrarle que la iglesia cerraba y sellaba su corazón, en el cual mujer ninguna que no fuese la suya debía entrar en adelante, y el esposo lo puso en el dedo de la esposa para enseñarle a su vez que era el único hombre que en adelante existía para ella. Era la unión estrecha, sin fin, la señal de dependencia llevada por ella, que constantemente había de traer a su memoria el recuerdo de la fe jurada, y era también la promesa de una larga sucesión de años vividos en común, como si aquel anillo de oro les uniera hasta la tumba. Y en tanto que el sacerdote, después de las oraciones finales, les exhortaba nuevamente, Angélica, que sabía, sonreía con su clara sonrisa de renuncia de todas las cosas. Entonces los órganos clamaron con clamor de alegría, mientras el padre Cornille se retiraba con los diáconos. Monseñor, inmóvil y lleno de majestad, dirigió a la pareja sus ojos de águila muy dulces. Los Huber, que seguían arrodillados, levantaron la cabeza, cegados los ojos por las lágrimas de felicidad, y la frase enorme entonada por los órganos rodó y se perdió en una lluvia de notas pequeñas agudas que daban en las bóvedas, como un canto matinal de alondra. Un hondo estremecimiento, enternecido rumor, agitó la masa de fieles apiñada en la nave y en las laterales. La iglesia, adornada de flores, brillante de cirios, irradiaba en la alegría del santo sacramento. Luego vinieron 2 horas de soberana pompa, la misa cantada y los incensarios. Apareció el celebrante, con la casulla blanca, acompañado del maestro de ceremonias, de los 2 turiferarios con el incienso y la naveta, y los 2 acólitos con los altos candeleros de oro encendidos. La presencia de monseñor complicaba el rito, los saludos y los besos. A cada minuto inclinaciones y genuflexiones que hacían batir las alas de las sobrepellices. En los viejos asientos, llenos de esculturas y tallados, el cabildo entero se levantaba. Otras veces, como un aliento venido del cielo, hacía caer repentinamente de rodillas al clero, cuya multitud llenaba el ábside. El celebrante cantaba en el altar, luego callaba e iba a sentarse, mientras que el coro, a su vez, proseguía lentamente las graves frases empezadas por el chantre, o las notas finas de los niños de capilla, ligeras y aéreas, como de flautas de arcángel. Surgió una voz muy bella y pura, una voz de joven, deleitosa de oír. La voz, decíase, de la señorita Clara de Wancourt, que había querido cantar en aquellas bodas del milagro. Los órganos que la acompañaban lanzaban sonoro, amplio y enternecido suspiro, algo como la serenidad de un alma buena y dichosa. Luego reinaban repentinos silencios para que á poco los órganos estallaran en rugidos formidables, en tanto que el maestro de ceremonias guiaba á los acólitos con sus candeleros y guiaba los turiferarios hasta el celebrante, que bendecía el incienso de las navetas. Y á cada momento veíanse volar los incensarios con el vivo rayo y el argentino ruido de las cadenitas.
una nube odorífica azulaba el aire. Se incensaba al obispo, al clero, al altar, al evangelio, a cada persona y a cada cosa á su vez, y hasta a las masas profundas del pueblo, con 3 golpes al frente, á derecha é izquierda. Entre tanto, Angélica y Feliciano, de rodillas, oían con devoción la misa, que es la consumación misteriosa del matrimonio de Jesucristo y la Iglesia. A cada uno les habían puesto en la mano una vela encendida, símbolo de la virginidad conservada desde el bautismo. Después del paternoster se les puso el velo, signo de sumisión, de pudor y modestia, en tanto que el sacerdote, de pie al lado de la epístola, leía las oraciones del ritual. Continuaban con las velas encendidas, que son también una advertencia para pensar siempre en la muerte, hasta en medio de la alegría de la boda. Y se acabó. Se hizo la ofrenda y se fue el celebrante, acompañado del maestro de ceremonias, los turiferarios y los acólitos, después de haber rogado a Dios que bendijera a los esposos a fin de que viesen a sus hijos crecer y multiplicarse hasta la 3ª y la 4ª generación. En aquel momento la catedral entera parecía conmoverse con aquel triunfo. Los órganos empezaron la marcha triunfal, con un estallido de truenos que hacía retemblar al viejo edificio. Exaltada la multitud, de pie, se empinaba para ver. Las mujeres subían a las sillas. Había filas apretadas de cabezas hasta en el fondo de las negras capillas de las naves laterales, y todo aquel pueblo sonreía, latiendo los corazones todos. Los miles de cirios, en aquel adiós final, parecían arder con llama más alta y viva, lenguas de fuego que parecían hacer vacilar las bóvedas. Subía al cielo un último hosana del clero entre flores y verduras, en medio del lujo de los ornamentos y vasos sagrados. Y de pronto la puerta grande, situada bajo los órganos, abrióse de par en par, rasgando el muro sombrío con ancha sábana de luz. Era la clara mañana de abril, el vívido sol de la primavera, la plaza del claustro, con sus alegres casas blancas, y allí otra multitud que esperaba a los esposos, más numerosa y con simpatía más impaciente, agitada ya por gritos y aclamaciones. Los cirios palidecieron, los órganos, con su clamor de trueno, cubrían los rumores de la calle. Andando lentamente entre la doble fila de fieles, Angélica y Feliciano se dirigieron hacia la puerta. Angélica, después del triunfo, salía del ensueño y andaba hacia afuera para entrar en la realidad. Aquel pórtico de luz cruda se abría sobre el mundo ignorado por ella, que acortaba el paso, miraba las cosas activas, la multitud tumultuosa, todo lo que la reclamaba por suya y la sonreía. Su debilidad era tanta que su marido casi la llevaba. Sin embargo, continuaba sonriendo y pensaba en el palacio de príncipes, lleno de joyas y trajes de reina, donde la esperaba el cuarto de novios, todo de seda blanca. Un primer ahogo la obligó a detenerse, pero tuvo todavía fuerzas para dar algunos pasos. Su mirada, ya apagada, había encontrado el anillo que llevaba en su dedo y sonreía ante aquel lazo eterno. Entonces, en el mismo dintel del portal grande, en la grada más alta de las que bajaban a la plaza, vaciló. ¿No había llegado al fin de la dicha? ¿No acababa allí la gloria de ser y sentir? Haciendo un último esfuerzo, irguióse y puso su boca en la de Feliciano, y en aquel beso murió. Muerte sin tristeza. Monseñor, con su habitual gesto de bendición pastoral, ayudó a aquel alma a libertarse, calmado él también, vuelto al anonadamiento divino. Los Hubert, perdonados, al volver a la evidencia, tenían la sensación extasiada de que acababa un sueño. La catedral toda estaba de fiesta, los órganos rugían más alto todavía, las campanas sonaban a todo volar. La multitud aclamaba a la feliz pareja en el dintel de la iglesia mística, bajo la gloria de un sol primaveral. Era un vuelo triunfal.
angélica, feliz, pura, arrebatada en la realización de su ensueño, desde las negras capillas románicas con llameantes bóvedas góticas, entre restos de oro y de pintura, en pleno paraíso de la leyenda. Feliciano no sostenía más que una nada muy dulce y muy tierna, el traje de novia, todo de encajes y perlas, puñado de plumas ligeras de un pájaro, tibias todavía. Hacía mucho que veía que no poseía más que una sombra. La aparición, que había venido de lo invisible, volvía a lo invisible. No había sido más que una apariencia que se disipaba después de haber engendrado una ilusión. Todo en la vida es sueño. Y en la cima de la felicidad, Angélica había desaparecido en el tenue aliento de un beso. Fin del capítulo 14 y fin de El ensueño de Émile Zola, traducido por Carlos Malagarriga, narrado por Montse González. El ensueño de Émile Zola, traducido por Carlos Malagarriga. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. Nota del traductor. 1. De los dos modos que hay de traducir, literario y literal, me he atenido a este. Primero, por permitirlo la semejanza del genio de entrambas lenguas. Segundo, por respeto al estilo de Zola, que es parte principalísima de su labor total. Hacer grandes párrafos, trasladar al inciso el concepto fundamental de la oración, distribuir las ideas en varios planos o términos, con ayuda de oraciones incidentales, habrían sido cosas a tener yo condiciones literarias para hacerlas, que hubieran dado por resultado una traducción más castiza, pero menos exacta. Y tercero, porque las traducciones llamadas literarias son obras nuevas. La obra completa de Zola, y sobre todo la historia de una familia en tiempo del Segundo Imperio, de la cual es parte Le Rêve, quizá un día mueva a algún escritor de talla a traducirla a la manera que don Juan Nicasio Gallego tradujo I Promessi Sposi, por ejemplo. Pero entre tanto, creo yo que bastan para vulgarizar y propagar los libros de Zola a medida que éste los publica, traducciones literales. Segundo, el vous francés lo traduzco de dos maneras. Unas veces empleo el usted y otras el tú, según me ha parecido mejor, para dar idea del tono y del color del diálogo. Tercero, dejo el monseñor, a pesar de no aplicarse en España más que al nuncio y a los cardenales extranjeros, porque el señor obispo hubiese sido en muchas ocasiones una dificultad para las descripciones y para el diálogo. En cambio, he traducido casi todos los nombres de calles y plazas, y hasta el del arroyo de la Chebrotante, el Temblón, no solo para facilitar las concordancias de género, sino para la comprensión rápida de las muchas descripciones en que se le nombra. Cuarto, creo excusado advertir aquí las diferencias que hay entre la vida interior o doméstica en Francia y en España, las cuales habrá notado el lector en la descripción, por ejemplo, de la cocina y del taller de los Aubert. Las mismas diferencias habrán notado los inteligentes en el arte de bordar, y excuso también señalarlas. He procurado, sin embargo, al traducir nombres de enseres y utensilios, acercarme a los usados en España. Quinto, el problema eterno de las monedas lo he resuelto eclécticamente. Algunas veces hablo de francos, otras, y son las más, traduzco el sueldo por ochavo y el luis por moneda de 4 duros, atento siempre a la idea de que la traducción es ante todo obra de vulgarización. Sexto, de la traducción en general no es a mí a quien compete hablar. A los que se sientan inclinados a juzgarla con dureza, he de hacerles presente que el trabajo más importante, la corrección y los 2 últimos capítulos, los he hecho sin tener a la vista las más necesarias obras de consulta. En la biblioteca de esta cárcel celular no hay ni el imprescindible Littré, ni siquiera el antipático y utilísimo Larousse.
bien es verdad que no hay otro diccionario y hasta sospecho que libro alguno. Carlos Malagarriga. Nota del traductor.